¿Dinosaurio? Maestra, ¿será que realmente emitían ese sonido? Eso nos ha contado el cine, pero ¿será cierto? Habrá que investigarlo. Jóvenes, bienvenidos a su sesión de Ciencias Biología. Nos da mucho gusto volver a estar con ustedes. Somos el profesor Juan Carlos Alfonso Vences y mi compañera... Me presento, soy la profesora Graciela y también los acompañaré en esta sesión. Hoy abordaremos un tema que estoy seguro a muchos les ha apasionado en algún momento de su vida. En esta ocasión tendremos como propósito analizar el registro fósil como evidencia de la evolución. Y lo haremos a través del tema El ojo de la evolución. Ahora bien, en programas anteriores compararon las ideas de Lamarck y Darwin acerca del cambio en los seres vivos a lo largo del tiempo. Valoraron la importancia en las adaptaciones en el proceso de la supervivencia de los seres vivos y finalmente observaron algunos ejemplos. ¿Cómo llegaron a estas ideas? ¿Listos con sus materiales? Es importante que tengan listo su cuaderno, libro de texto y estuche completo, tan preparados como lo hacemos en el salón de clases. También recuerden tener un espacio de trabajo libre de distracciones para que construyamos un buen aprendizaje. No olviden tomar nota de dudas o cualquier dato que consideren importante y que pueden discutir con sus compañeros de clase y maestro. Estamos construyendo un abecedario biológico. Estén atentos para rescatar las palabras que no entiendan y así enriquecer su vocabulario científico, importante en su formación como ciudadanos. ¡Comencemos! Anoten, reflexionen y den una respuesta corta a las siguientes preguntas. Y los invito a escuchar las respuestas de algunos jóvenes como ustedes. ¿Saben qué es un fósil? Es un resto de algún animal, de alguna especie, incluso de algunas plantas que se quedaron, no sé si la palabra es correcta, ¿cómo se puede decir? Se quedaron enterradas en el suelo por varios millones de años. Bueno, un fósil son restos de seres vivos, bueno, ya sea plantas o animales, incluyendo al hombre, que pues con el resto del tiempo se fueron haciendo minerales. Es un rastro de un animal que vivió hace muchos años, que ha quedado en la tierra en capas inferiores en capas de la corteza, en los estratos. Los restos de algún ser vivo que vivió en el pasado. ¿Saben cómo se forma un fósil? Den su respuesta y luego escuchemos a sus compañeros. Se forman de diferentes maneras, muchas veces o se quedan los huesos de algún animal o de alguna criatura, o a veces las huellas quedan en alguna roca o en el suelo y se conservan por el tipo de clima que hay en ese lugar. Pues cuando en algún momento dado un animal, una hoja o algo así, está puesto sobre una roca o algún material así y de repente por un cataclismo o lo que sea, y cae y así se queda por conservado su figura ahí durante años. Es cuando un animal deja su huella y puede haber varios métodos como el de la sedimentación. Ahora les invitamos a observar con atención el siguiente video. ¿Sabías que en México se han encontrado restos de dinosaurios? Sí, así es. Fósiles como huesos, cascarones, nidos, huellas y hasta excrementos. Todos ellos demuestran que entre el periodo Jurásico y el Cretácico tardío se pasearon por nuestro territorio estos impresionantes animales. ¿No me crees? Pues observa estas imágenes. Gracias a los fósiles, ahora conocemos algunos de los organismos que habitaron el planeta hace millones de años. ¿Hay algún yacimiento fósil en el lugar donde vives? Compara los fósiles que has visto con algunos animales o plantas que conoces, como las conchas de mar o helechos. ¿Han cambiado? ¿De qué manera? En nuestro país hubo dinosaurios. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿cierto? Es cierto, maestra. De hecho, a principios de 2020 fueron encontrados fósiles de más de 60 mamuts de alrededor de 25 y 26 mil años de antigüedad. Sin embargo, no es la primera vez que se encuentran restos de estos majestuosos animales. Fósiles de un mamut ya habían sido encontrados en la década de los 70,
mientras se construía el metro de la Ciudad de México. Incluso tenemos esqueletos completos de mamuts y dinosaurios en el Museo del Desierto de Coahuila. Es un museo maravilloso en la ciudad de Saltillo. Si tienen oportunidad, no dejen de visitarlo. De hecho, les hemos traído la réplica de un pequeño fósil que corresponde a un tarso de la pata de mamut. Imaginen el tamaño. Impresionante, ¿cierto? Existen varias pruebas que respaldan la evolución de las especies, como biogeográficas, anatómicas, embriológicas y bioquímicas. Algunas las verán en otras lecciones, pero una de las evidencias más impresionantes y famosas han sido los fósiles. Aunque muchos de nosotros creemos entender qué es un fósil, el concepto es muy interesante y amplio. Veamos el siguiente video. ¿Vamos, maestro? ¡Vamos! Los fósiles son huellas, restos o indicios de organismos que vivieron hace mucho tiempo y nos sirven para dar testimonio de su existencia. Entre los fósiles más comunes hay conchas, dientes, huesos y plantas. Además de huellas que animales, troncos o partes de plantas dejaron marcadas en lo que ahora son sedimentos. Cuando pensamos en fósiles, probablemente lo primero que nos viene a la mente son huesos de dinosaurios o animales gigantes. Sin embargo, podemos llamar fósil a toda evidencia de vida pasada. Y como vimos en el video, esto puede ir desde un hueso mineralizado gigante de tiranosaurio hasta impresiones de hojas de árboles que ya no existen. Para que puedan ser considerados fósiles, necesitan cumplir dos requisitos. El primero es que nos den alguna pista acerca de cómo era la vida en la época en la que ese organismo se fosilizó. El otro es que tenga más de 10,000 años. Imaginen que van caminando y descubren esto. ¿A quién o qué se imaginan que pertenecen? Probablemente pensaron que era la cabeza de algún gigante, o quizá la prueba de que existen los marcianos, pero la realidad sobre este fósil es mucho más sencilla. Este fósil le pertenece a él. Así es. Por muy extraño que parezca, este es el cráneo de un mamut que pertenece a la época del Pleistoceno, por ahí de hace unos 5 millones de años. El organismo completo se ve así. La Tierra no siempre ha sido como la conocemos. Los continentes se han desplazado desde el origen de la Tierra y seguirán moviéndose. Esto se explica con la teoría de la deriva continental, la forma de nuestro país, incluyendo sus zonas costeras. También. Gracias a estos cambios, hemos considerado fósiles desde hace cientos de años, pero no sabíamos qué eran. Los antiguos humanos que descubrían estos organismos pensaban que tenían ante ellos pruebas de la existencia de seres mágicos o mitológicos, que interactuaban con algunos humanos de esa época. En el caso del cráneo del mamut, los griegos afirmaban que se trataba de la cabeza de algún cíclope que habitaba cerca del lugar. ¿Y han oído hablar de los dragones? Bueno, ahora sabemos que seguramente se basaron en los fósiles de dinosaurio para afirmar que existían. ¿O han oído del kraken? Era un monstruo que se decía habitaba el mar y aparecía en muchas de las historias que contaban los marinos en la antigüedad. Y muchos pensaban que era real. Existen fósiles de ancestros de pulpos y calamares que eran gigantes y cuyos restos probablemente ayudaron a inspirar leyendas de grandes monstruos marinos que hundían barcos. Incluso la famosa ave fénix, ¿no sienten que se parece a esto? Ese fósil le pertenece a Archaeopteryx, un ave que tenía también características de reptil. Pero bueno, eso ya es otra historia. Lo importante aquí es que descubran que a veces la naturaleza es igual de impresionante que la ficción. Cuando Darwin viajó a todos estos lugares que vieron en programas anteriores, fue descubriendo fósiles de seres que nunca antes había visto. Entre los fósiles que Darwin encontró estaban cráneos de mamut, caparazones de gliptodontes y grandes huesos de pelvis de megaterios, que son esos ancestros perezosos que aparecen en algunas películas, aunque su tamaño real era de 6 metros de alto.
por lo que fueron una de las piezas fundamentales que le sirvieron para poder sustentar su teoría de la evolución. Anoten en su cuaderno y reflexionen sobre la siguiente pregunta. Recuerden que se pueden apoyar en su libro de texto para poder contestarlas. ¿Cuál de los puntos de la teoría de Darwin es posible demostrar gracias a los fósiles? Alumnas y alumnos, manos a la obra. Ahora representaremos un proceso de fosilización. Aquí tenemos a un ser que evidentemente pertenece a un muy lejano pasado. Vamos a trasladarnos a la época en la que vivió. Cuando este dinosaurio llegó al fin de su vida, su cuerpo se quedó en el suelo del lugar. Las bacterias fueron descomponiéndolo y sus órganos poco a poco quedaron solo en los huesos. Aunque encontrarlo así es como sacarse la lotería, pues rara vez aparecen completos. ¿Les gustaría ganarse la lotería? ¿Me ayuda, maestra? Claro que sí. Conforme pasaron miles de años, se fueron acumulando capas y más capas de suelo, dejando a nuestro dinosaurio varios kilómetros por debajo de la superficie terrestre. En condiciones normales, los huesos que pertenecieron a algún animal se desintegrarían y se reincorporarían al suelo con todo y el resto de su cuerpo. Pero en el caso de nuestro dinosaurio, todas las capas del suelo que tiene encima, como podemos observar en este corte transversal, hicieron que la presión y otros factores del lugar donde está preservaran los huesos por todo ese tiempo. A este proceso lo llamamos fosilización. Miles de años después, el movimiento de las placas tectónicas hizo que la capa de abajo, donde estaba el dinosaurio, fuera subiendo por más y más kilómetros, hasta llegar a unos cuantos metros de la superficie. Ahora, solo falta que un paleontólogo llegue, escarbe lo suficiente y tengamos una prueba más de cómo fueron los ancestros de los seres vivos actuales. Observen el siguiente video. Los fósiles se pueden formar a través de diversos procesos. Entre los más importantes destacan la compresión, la impresión o trazas fósiles, la petrificación o mineralización y la preservación de partes duras. Estos procesos se llevan a cabo a través de miles o millones de años y no solo permiten conservar algunas partes de los organismos fosilizados, sino también de sus características, incluso de algunos indicios de sus actividades. Por ello, hoy en día, los fósiles pueden contarnos cosas de un pasado muy remoto de nuestro planeta, como una cápsula del tiempo. Para que nos quede más claro, veamos cómo se forman los fósiles. Empecemos por el proceso de compresión. Para que se forme un fósil por compresión, es necesario que un organismo quede enterrado en sedimentos, por ejemplo, en el lodo que haya al fondo de un río, y que con el transcurso del tiempo, nuevas capas de lodo ejerzan presión sobre los restos enterrados, conservando su estructura externa. De esta manera, millones de años después, cuando los efectos de la naturaleza sacan a la luz los restos de dicho organismo, encontramos un fósil por compresión. Veamos algunos ejemplos. Ahora conozcamos cómo se forma un fósil por impresión. Si durante el proceso de compresión se pierde la estructura externa y solo se conserva el contorno o la forma del organismo, entonces lo que encontramos es un fósil por impresión. Estos son algunos ejemplos. Este es el fósil de una planta. Este otro es un fósil de plumas. Y he aquí mi favorito, el fósil de las huellas del dinosaurio terópodo del Rincón Colorado, que está en Coahuila. Ahora vayamos a conocer cómo se lleva a cabo la fosilización por petrificación. La petrificación sucede cuando los restos orgánicos sufren alteraciones químicas debido al paso de sales minerales del medio externo hacia los espacios celulares. Algunas de estas sales pueden ser calcio, sílice, hierro y fósforo. En este caso, los fósiles conservan su estructura externa o interna, e incluso ambas, como ocurre con los huesos de vertebrados y los troncos de los árboles. Este tipo de fósiles tienen la apariencia de piedras.
Y para terminar, veamos cómo se forma un fósil por preservación. En casos excepcionales, es posible la fosilización por preservación. Y es que en este proceso se conservan algunas partes blandas del animal o de la planta. ¿Lo puedes creer? Es el caso de algunos insectos preservados en ámbar, como estas bellezas. Otro ejemplo son los mamuts congelados encontrados en Rusia. Como vieron en el video, no todos los restos de seres vivos quedan en lugares similares. Dependiendo de las condiciones ambientales que existan en el lugar en el que terminan, su ciclo de vida será la forma en la que fosilizan. Gracias a esta variedad de condiciones de fosilización, tenemos varios tipos de fósiles como las impresiones, que son marcas o huellas de organismos como las hojas, flores, caparazones, entre otros. Ya no está el organismo, pero sí nos queda la evidencia de vida antigua. Fósiles permineralizados, donde los tejidos de los restos de seres vivos se rellenan con minerales que están a su alrededor. Congelación, que solo se da en zonas muy frías, donde el hielo actúa deteniendo la descomposición del organismo, como los mamuts que se encontraron en Siberia hace pocos años. O ese famoso tipo de fósil de las películas, la conservación en ámbar. El ámbar es resina fosilizada, producida a partir de savia muy pegajosa, que sale de los árboles, que se endurece atrapando a todo insecto, arácnido, polen o flor que se encuentra cerca. Déjenme decirles que en Simojovel, Chiapas, hay importantes yacimientos de ámbar. Y como esos ejemplos, hay muchos más. Moldes de madrigueras, organismos modificados, gastrolitos, que son piedras redondeadas que comían los dinosaurios. Y hasta coprolitos, que son heces fecales ya fosilizadas. Para un científico, todo sirve para averiguar cómo fue la vida en el planeta, antes de nosotros. ¿Qué más se les ocurre que pueda ser una evidencia de vida pasada? Los paleontólogos de la actualidad hacen lo mismo que Darwin. Recolectan fósiles, los estudian e interpretan. Estos científicos actúan como los detectives de las series, leyendo cada pista que el fósil los da. Todo importa en este proceso de ir reconstruyendo la vida pasada, el lugar en el que se encontraron, si había más restos similares a ese en el lugar o no, si es un molde o permineralización, de qué minerales está compuesto. Y con un solo fragmento se puede reconstruir la vida de ese ser. Por ejemplo, ¿ven este fósil que aparece en pantalla? Unos similares a este fósil de pez se encontraron en el estado de Hidalgo, debajo del valle de Tulancingo. Si conocen el lugar o viven ahí, sabrán que el suelo es arcilloso y que por el clima, las plantas que crecen con más facilidad son los magueyes y la cebada. Junto al fósil de este pez encontraron impresiones de algas marinas, así como caparazones de pequeños moluscos conocidos como amonites. Y todo esto llevó a los investigadores a deducir que en ese lugar había existido una gran laguna con un ambiente húmedo y que con el tiempo se había secado el lugar, pudiendo reconstruir el pasado prehistórico de una región actual. Los paleontólogos no solo son detectives, también se dedican a armar rompecabezas de esqueletos, imaginar a partir de los fósiles y unos incluso hasta hacen dibujos de cómo se vieron esos seres vivos con su piel o plumas. Se combina ciencia, estudio, conocimiento, intuición e imaginación. Les aseguro que ser un científico es algo muy divertido. Así que si les gusta armar, imaginar y dibujar, consideren la paleontología como una posible meta futuro. Ahora identifiquemos el concepto que agregarán a su abecedario biológico. Las siguientes letras que aparecen en pantalla están en desorden y forman un término. ¿Cuál es? ¡Bien hecho! Se trata de fósil. Les invitamos a que definan este término. Anoten la definición en el abecedario biológico. Existe un tipo de organismos a los que llamamos fósiles vivientes. Este término no se refiere a una evidencia de vida pasada como tal, pero sí se trata de seres vivos que han existido desde hace miles de años.
y que han cambiado muy poco. Por ejemplo, las tortugas gigantes o las zarigüeyas. Concluyamos. A lo largo de esta sesión hemos visto que un fósil es una evidencia o prueba de que existió vida pasada y además nos brinda importantes pistas acerca de cómo eran esos ancestros de nuestras especies actuales. De nunca haberlas encontrado, Darwin jamás hubiera podido sustentar que los seres vivos tienen un ancestro en común, ni que estos ancestros han ido cambiando poco a poco hasta haber dado origen a los seres vivos que hoy existen. Los fósiles son el ojo de la evolución. ¿Se dan cuenta de lo importantes que son en la biología y en la historia de los seres vivos? Ahora los reto. Con esta información elaboren una infografía en su cuaderno acerca de qué es un fósil y por qué es una evidencia de la evolución. Recuerden que una infografía debe usar principalmente imágenes, así que pueden usar recortes o dibujos. No olviden poner el título y el tema en el cuaderno para que así vayan construyendo sus apuntes de biología. Hemos llegado al final de la sesión, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Soy el profesor Juan Carlos Alfonso Vences y... yo la profesora Graciela Sánchez Venancio. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos próximamente. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.